Estimado presidente Luis Valdés Farías, qué gusto verlo nuevamente en la presidencia y al mismo tiempo, habiendo coordinado con el congresista Carlos Messias Ramírez, yo voy a hacer la presentación inicial y él va, juntamente conmigo y también con Carlos Almerí, a absolver las dudas del Pleno de la Comisión de Constitución y Reglamento. Tengo un PowerPoint que ha sido preparado para el día de hoy. Me gustaría que pueda la secretaria y su equipo poder proyectarlo y de esta forma empezar con la misma, puesto que creo que a través de un PowerPoint y las viñetas que se presenten se va a poder señalar cuáles son las reformas al Código Procesal Constitucional, reformas que vienen en este momento a ser fundamentales porque vamos a actualizar un Código Procesal Constitucional que, si bien ha tenido reformas mínimas a lo largo de su historia, creo yo que ya corresponde hacer una reforma más integral, y creo que este grupo de trabajo ha logrado ello a través de, como usted ya señaló, señor presidente, de las diferentes ponencias, exposiciones de diversos juristas en la especialidad que es el derecho procesal constitucional y sus derivados, como puede ser también los casos de derecho procesal penal, para el tema de habeas corpus, para el tema de también el habeas data, la acción de amparo, la acción de cumplimiento y los procesos de control constitucional como la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y obviamente el proceso competencial. Habiendo señalado eso, iniciamos con los comentarios principales a las reformas que se van a hacer. El contenido que nosotros planteamos es 12 lineamientos, 12 líneas de reformas, que es reformas al título preliminar, reformas a las disposiciones generales del Código Procesal Constitucional, reformas a las medidas cautelares, reformas a los medios impugnatorios, reformas a la ejecución de sentencia, reformas al proceso de habeas corpus, reformas al proceso de amparo, reformas al proceso de habeas data, reformas al proceso de acción popular, reformas al proceso de inconstitucionalidad, reformas al proceso competencial y, por último, reformas sobre las disposiciones finales. Sobre el primer grupo de reformas, que son reformas del título preliminar, tenemos la modificación al artículo 6 sobre el precedente vinculante, estableciendo que la creación, modificación o apartamiento de un precedente vinculante requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de 5 magistrados. Creo que esto es importante porque esto va a dar predictibilidad y obviamente se va a establecer en el Código Procesal Constitucional este requisito para la modificación de un precedente vinculante, para que este no tenga que ser modificado cada vez que un colegiado nuevo asume el Tribunal Constitucional y se cambie en su reglamento interno, como ya se ha dado en diferentes oportunidades. Creo que estableciendo esta claridad y seguridad jurídica de cómo se va a modificar el precedente para el ciudadano como para los magistrados que asuman, van a tener esa seguridad de que se necesitan 5 magistrados de los 7 para cambiar un precedente vinculante, que, como ya sabemos, el precedente vinculante es la norma que emite el Tribunal Constitucional a partir de un caso particular a casos similares de manera general. También en el título preliminar hemos establecido que en los procesos de acción popular la sala competente de la Corte Suprema de la República también puede crear, modificar o derogar precedentes vinculantes con el voto conforme de 4 de sus jueces supremos. La sentencia que lo establece formula la regla jurídica en la que consiste el precedente, expresa el extremo de su efecto normativo y, en el caso de su apartamiento, los fundamentos de hecho y derecho en que se sustenta. Eso es importante porque también consideramos que, si bien el Tribunal Constitucional establece precedentes vinculantes en sus sentencias que éste emite en última instancia, tanto de tutela de la supremacía constitucional como la defensa de los derechos fundamentales, también el Poder Judicial, a través de su Corte Suprema, cuando evalúa el control constitucional a través de una acción popular, es necesario que también se emitan precedentes para que darle seguridad jurídica a lo largo de lo que son los procesos constitucionales de la acción popular que busca el control constitucional de las normas infralegales o también denominadas reglamentarias, cosa que en la actualidad no hay. Tenemos también la reforma del artículo 8
referido a la interpretación de los derechos humanos y control de convencionalidad. En este caso hacemos una sola precisión, que es, en caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una norma constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a las personas y sus derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque el Tribunal Constitucional, en una línea jurisprudencial coherente y continuada, a través de todos sus colegiados, han establecido el principio pro homine, que justamente lo recogemos y lo establecemos en este artículo 8 que no se encontraba y que es necesario que todos los jueces del Poder Judicial, como los magistrados del Tribunal Constitucional, tengan en cuenta ese principio. Más aún porque acuérdense que en el título preliminar se establecen los principios y directrices que van a regir los procesos constitucionales. Tenemos también una modificación al artículo 9 del título preliminar sobre la aplicación supletoria e integración. En este caso, establecemos que solo en caso de vacío o defecto en la presente ley serán de aplicación supletoria la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Americana de Derechos Humanos y la doctrina procesal constitucional. Los códigos procesales afines a la materia discutida serán de aplicación subsidiaria siempre y cuando no perjudiquen a las partes ni a los fines del proceso constitucional y solo ante la ausencia de los criterios anteriores señalados. ¿Por qué es importante? Porque el Tribunal Constitucional, y vuelvo a repetir, en doctrina jurisprudencial uniforme, continuada y coherente, ha determinado el denominado bloque de constitucionalidad, figura jurídica que nace en Francia y que luego lo recoge inicialmente la Corte Constitucional Colombiana, y a partir de esa experiencia en Colombia también lo acoge el Tribunal Constitucional Peruano, y que es un instrumento, una herramienta que permite ampliar el marco de interpretación constitucional. Y creo que de esta forma, estableciéndolo en el Código Procesal Constitucional, los jueces constitucionales, no hablo de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero sí los jueces del Poder Judicial, entiendan la importancia de ir no solo de enmarcarse lo que establece de forma expresa y literal la Constitución, sino también ir a los otros instrumentos constitucionales que el Tribunal Constitucional ha señalado que deben ser utilizados como un marco de interpretación constitucional, como son las normas del bloque de constitucionalidad, como lo son la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos y la doctrina procesal constitucional, que es justamente las reglas y directrices que establece el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, ya sea a través de precedentes vinculantes o la doctrina jurisprudencial. Y lo segundo es que hacemos una precisión. Si bien hemos establecido que en los códigos procesales afines a la materia, como es el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, el Código de Procedimientos Penales, dependiendo del caso, se utilizan de forma supletoria, estos siempre tienen que ser conforme a no afectar los fines de los procesos constitucionales, como son la defensa de la supremacía constitucional y la garantía de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho procesal constitucional peruano, los procesos constitucionales se leen a partir de la teoría constitucional y no de la teoría general del proceso. Y por ello el Código Procesal Constitucional se rige bajo la teoría constitucional y no por la teoría general del proceso, la cual usualmente nace y se nutre de los principios y valores de esta doctrina a los cuerpos procesales ordinarios, como es el ya mencionado Código Procesal Civil, Código Procesal Penal y otros. La siguiente reforma ya es entrando a las reformas a las disposiciones generales. Y aquí nos centramos en el artículo 2, que es referido a la demanda. Aquí hacemos un agregado, que es en los lugares donde predomina el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes, la demanda podrá ser interpuesta en estos idiomas. Hay un principio básico que es de socialización del proceso constitucional, del proceso de inmediación del proceso constitucional, y que los jueces constitucionales tienen que tenerlo muy en cuenta. Si los jueces lo tienen en cuenta, también debe tenerlo el sistema de justicia constitucional, y por eso establecemos que en la demanda pueda ser también interpuesto por las lenguas que son propias de los pueblos indígenas y originarios que nosotros tenemos en nuestras comunidades campesinas y comunidades nativas de nuestro país. Y el Código Procesal Constitucional debe adaptarse a ello, debe acercarse a dichas
poblaciones, a dichos pueblos indígenas que nosotros tenemos en nuestra costa, sierra y selva, y que el sistema, lamentablemente, peruano de justicia se ha olvidado. El Código Procesal Constitucional tiene que enmendar eso, tiene que subsanarlo, y esto es lo que buscamos a través de la reforma del artículo 2 sobre la demanda, la cual, como ya señalé, proponemos que en los lugares donde se predomina el quechua, aymara y demás lenguas aborígenes, esta sea interpuesto en dichos idiomas. También, respecto a las reformas de disposiciones generales, ponemos una modificatoria en el artículo 4 sobre la defensa pública. Y es que consideramos que debemos precisar y proponer que en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento, el demandante que no cuenta con los recursos económicos suficientes o se encuentra en estado de vulnerabilidad puede recurrir a la defensa pública y, si lo hubiera, a la defensa especializada en defensa constitucional y derecho a procesar constitucional. Esto va en la misma línea del que está en el principio de gratuidad que se encuentra en el artículo 3º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, en donde el acceso a la justicia constitucional debe ser gratuita. Pero no solo gratuita en cuanto a tasas judiciales, sino también en cuanto a el abogado que tiene que asistir a las partes que demandan justamente sus derechos que están siendo vulnerados, ya sea por particulares o por los funcionarios públicos. Y es por ello que hacemos esa precisión respecto a la defensa pública en el artículo 4. También tenemos el artículo 5 en relación a las disposiciones generales. Proponemos modificación en relación a que en la represión procesal del Estado, en los procesos constitucionales contra la resolución judicial que no se notifica ni se emplaza con la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad, cuando uno emplaza en una demanda de amparo o habeas corpus contra una resolución judicial, esta va contra el procurador del Poder Judicial, no contra los jueces, no contra los magistrados del Poder Judicial que emitieron la sentencia, porque en verdad es una demanda contra la institución y en verdad se gasta en relación a la notificación y emplazamiento a los dichos jueces, cuando todos sabemos que en la práctica procesal quien responde es el procurador del Poder Judicial. Entonces, para evitar este tema de idas y venidas con las notificaciones y emplazamientos que se rechazan, sea de frente al procurador de la institución, quien en verdad es a quien se debería demandar y él ejerce la defensa de la entidad. También en estas disposiciones generales buscamos modificar el artículo 6 relacionado a la prohibición de rechazo liminar, estableciendo lo siguiente: en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento, no procede rechazo liminar de la demanda. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos hablando de procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales. Un rechazo liminar significa, ¿saben qué? No me interesan tus derechos. Este es un tema que en verdad ha sido debatido en el grupo de trabajo a través de los ponentes y los miembros de este grupo, y es que después del precedente Vázquez Romero, en que el Tribunal Constitucional literalmente evita el acceso a la jurisdicción constitucional de su fuero, muchas demandas son rechazadas de forma liminar, sin audiencia pública, sin que se pueda ejercer debidamente el derecho a la defensa y obviamente cerrándole el camino a los litigantes, a los particulares de su defensa, de sus derechos. Y esto debe cambiar. Porque la finalidad, como dice la ley, como está establecido en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, uno de los fines de los procesos constitucionales es la defensa de los derechos constitucionales. Y si se rechaza de forma liminar, no solo por el Tribunal Constitucional, sino también por los jueces y magistrados del Poder Judicial, estamos dando una contradicción, una desnaturalización a este fin. Y por eso estamos modificando ese artículo 6. También, en las disposiciones generales, buscamos cambiar el artículo 7, referido a las causales de improcedencia, especificando que en el inciso 6 del artículo 7 se establezca lo siguiente: si se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del Estado o de entidades de la administración pública entre sí, tampoco procede entre los gobiernos regionales, locales o de ellos entre sí, ni contra el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, interpuesto por un gobierno local, regional o entidad pública alguna. En estos casos,
la controversia se tramitará por la vía de los procesos de inconstitucionalidad o de competencia, según corresponda. Esa es una precisión para ayudar a los procuradores de estas entidades a que tramiten debidamente sus procesos entre sí. ¿Por qué? Porque solamente interponen demandas de amparo contra ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, pensando que es un amparo contra norma autoaplicativa, cuando en verdad debería ser presentada por una demanda de proceso de inconstitucionalidad o también por un proceso competencial, como se debe. Lo que hemos hecho es precisar, literalmente, poner un coquito en ese artículo 6, súper específico, súper explícito, para que no haya estos problemas entre los procuradores del Estado. Continuando con la reforma de las disposiciones generales, tenemos las modificatorias del artículo 11 en relación a las notificaciones. Y presentamos dos agregados. Primero, en relación a que todas las resoluciones se notifican a la casilla electrónica, sin excepción. Si por alguna circunstancia razonable al demandante no le es posible fijar la casilla electrónica, podrá optar por otros medios telemáticos o, si prefiere, se notificará a su dirección domiciliaria. El plazo se inicia a partir de los 2 días posteriores a la notificación de la casilla electrónica o medio telemático por el que se optó, o desde el día siguiente de su notificación en la dirección domiciliaria. ¿Eso por qué? Porque tenemos que adaptar que ya, y esto la pandemia nos ha demostrado, que las notificaciones, ya el tema presencial, el tema de notificación a domicilio físico, domicilio real, ya en verdad se ha visto superada por los medios electrónicos, por los medios telemáticos, y que obviamente tenemos que también adaptar los procesos constitucionales a esa nueva realidad. Siguiendo con las modificatorias propuestas en las disposiciones generales, tenemos una propuesta en el artículo 13º respecto a ofrecimiento de medios probatorios, oportunidad y valoración. En este caso, proponemos que se establezca lo siguiente. En los procesos constitucionales, los medios probatorios se ofrecen con la interposición de la demanda y en el escrito de contestación, solo con procedentes aquellos que no requieren actuación, lo que no impide la realización de la actuación de las pruebas que el juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. El juez puede ordenar, a petición de parte, la exhibición de los documentos que se hallen en poder de dependencias estatales, bajo responsabilidad. En este último caso, no se requerirá notificación previa. Los medios probatorios se valoran de manera conjunta al momento de emitir la sentencia. Esto es muy importante, porque los procesos constitucionales son procesos sumarios, expeditivos, y en donde no hay una instancia de actuación probatoria. Acá estamos precisando, y siguiendo esa misma línea, precisando la oportunidad y valoración que deben tener los jueces constitucionales y los magistrados constitucionales al momento de evaluar las pruebas que se presentan en el proceso constitucional. Si bien consideramos de que el Código Procesal Constitucional establece que no hay etapa probatoria, que es una etapa inexistente porque es un proceso sumario, un proceso de urgencia, es bueno establecer en qué momento sí el juez puede hacer uso de las pruebas que las partes interponen en sus diferentes escritos en el proceso constitucional. También en este artículo 13º queremos agregar lo siguiente, que los medios probatorios que acreditan hechos trascendentes para el proceso pueden ser admitidos por el juez a la controversia principal o a la cautelar, siempre que no requieran actuación, incluso si la prueba se conoce o se produce con posterioridad a la demanda, pero bajo ningún motivo después de realizar la audiencia única. Si la prueba es posterior a la audiencia única, la parte hará valer en segunda instancia o, de ser el caso, ante el Tribunal Constitucional. Aquí volvemos con lo ya señalado. No hay etapa probatoria en los procesos constitucionales porque es un proceso sumario, un proceso urgente, pero sí debemos establecer en qué momento se debe presentar, para que de esta forma, en la audiencia única, porque ustedes ya conocen que los procesos constitucionales en sus 3 instancias, 2 en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, solo hay una audiencia en cada una de esas etapas procesales. Entonces, para que el juez tenga conocimiento y estas puedan ser valoradas al momento de la audiencia, estas deben ser presentadas previamente a dichas audiencias. Si no, puede generar un problema en cuanto a la valoración de las pruebas que, obviamente, como no hay una etapa probatoria y solo se ve en la audiencia única,
puedan ser debidamente utilizadas por el juez al momento de resolver. También tenemos, ya pasando a una reforma de las medidas cautelares, una reforma del artículo 18. En este artículo 18 se establece la medida cautelar solo deberá limitarse a garantizar el contenido de la pretensión constitucional, teniendo en cuenta su irreversibilidad, el orden público y perjuicio que se pueda ocasionar. El juez, atendiendo los requisitos, dictará la medida cautelar sin correr traslado al demandado. Esto es importante porque se tiene que establecer que la medida cautelar, como busca garantizar derechos fundamentales y también la supremacía constitucional, el recurrente es quien debe presentar dicha solicitud de medida cautelar y el juez va a valorar sin necesidad de correr traslado al demandado. ¿Por qué? Porque se entiende de que la medida cautelar busca garantizar los fines del proceso constitucional que ya he mencionado que se encuentran en el artículo 2 de título preliminar y que son esenciales en nuestro Estado constitucional y derecho, que justamente es el interés general, que es protección de la Constitución en su supremacía y los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es la parte dogmática de la propia Constitución. En esta misma articulado queremos modificar también que los medios probatorios, que en la parte cautelar es eso, vamos a pasar al artículo 21 referido a los medios impugnatorios. En relación a los medios impugnatorios, tenemos que vamos a proponer la interposición de los medios impugnatorios, con excepción de la queja, no requieren fundamentación, salvo en el proceso de habeas corpus, si el apelante es la parte demandada. Esto es solo una precisión que creemos conveniente para evitar, obviamente, esta idea de que aplicando el Código Procesal Civil o otro cuerpo procesal, se empieza con la idea de la interposición de recursos impugnatorios que sí se pueden dar en los procesos ordinarios, pero que en el proceso constitucional, que es sumarísimo, que es urgente, no debería darse, pero que, viendo la formación legalista, formalista de los jueces, en su mayoría, esta precisión va a evitar que se utilicen recursos de impugnación de los procesos ordinarios en los procesos constitucionales. Asimismo, pretendemos modificar el artículo 23 en relación al trámite de recurso de apelación, en específico el literal C, estableciendo que en los supuestos de apelación por salto, en el caso de resoluciones de ejecución, el juez elevará los autos al Tribunal Constitucional en el plazo improrrogable de 2 días hábiles. No se requerirá audiencia para la resolución, por lo que el Tribunal Constitucional procederá a resolver en un plazo máximo de 10 días hábiles contados de su programación respectiva. En el artículo 23, lo único que hacemos es recoger ya la jurisprudencia del denominado apelación por salto o RAC por salto, establecido por el Tribunal Constitucional y su jurisprudencia. Y también buscamos modificar el artículo 25 relacionado al recurso de queja, estableciendo lo siguiente: se permite recurso de queja en caso se niegue recurso de apelación por salto contra resoluciones en ejecución. En esta misma línea, solo lo que hacemos es incorporar al Código Procesal Constitucional figuras jurídicas procesales que ya se encuentran en los procesos constitucionales que no están positivizados por el legislador en el Código Procesal Constitucional, pero sí están a través de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. ¿Por qué lo incorporamos y lo positivizamos en el Código Procesal Constitucional? Para que el Código Procesal Constitucional sea claro para los litigantes, para los jueces, al momento de resolver, y de esta forma garantizar que todas las figuras jurídicas que se utilizan en los procesos constitucionales sean empleados por los demandantes, sean conocidos por los demandados y sean utilizados y analizados por quienes imparten la justicia constitucional. Tenemos también reformas a la ejecución de sentencia en relación al artículo 26. En específico, en la actuación de la misma. Proponemos lo siguiente: la sentencia estimatoria de primer grado es de actuación inmediata si el juez estima que no generará una situación de irreversibilidad ni se ocasionará daños proporcionados al demandado.
es independiente de la apelación que se interponga contra ella y se solicita ante el juez que emitió la resolución. La resolución que ordena la actuación inmediata de sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia hasta que se emita resolución última y definitiva que pone fin al proceso. Lo que buscamos a través de la modificatoria del artículo 26 del Código Procesal Constitucional es concretar la garantía de que lo resuelto por el juez puede ser ejecutado y garantiza la protección de los derechos fundamentales, la protección y la vigencia de la supremacía constitucional frente a un posible daño y afectación irreparable. También, en relación a la reforma de la ejecución de sentencias, tenemos el artículo 27, que dice, y proponemos lo siguiente, en el proyecto de ley: para el cumplimiento de las sentencias, el juez puede optar de oficio a pedido de parte por otras medidas de ejecución como son la remoción, destrucción de cosas, objetos o edificaciones, paralización de obras, entre otras técnicas de ejecución que el juez considere necesarias, así como también cualquier otra decisión o medida que sea proporcional y razonable para la preservación, restitución y protección de derechos constitucionales objeto del proceso. Lo que hacemos de esta forma es, literalmente, poner todas las posibilidades que el Tribunal Constitucional, en su parte resolutoria, ha establecido en su larga línea de jurisprudencia en estos casos. ¿Por qué? Porque consideramos de que si el juez constitucional resuelve en segunda instancia en favor del recurrente, debe tener estas posibilidades porque ya la demanda no va a llegar al Tribunal Constitucional. Porque, como ya establece nuestra Constitución y el Código Procesal Constitucional, esos casos terminan en el Poder Judicial sin segunda instancia. La sala que resuelve a favor del litigante, resuelve declarando fundada la demanda del litigante y hay que darle todas las herramientas y posibilidades de cómo resolver y darle la restitución de los derechos fundamentales a quien se encuentra agraviado. Cosa que, como ya he señalado, estamos utilizando e incorporando al Código Procesal Constitucional todas las medidas que el Tribunal Constitucional ha establecido a lo largo de su jurisprudencia como medios para la restitución del derecho afectado. Pero que, lamentablemente, los jueces del Poder Judicial pueden o no conocer o no aplicar por desconocimiento o por temor. Vamos a la reforma del habeas corpus. Proponemos reformar el artículo 29 en relación a la competencia. En este sentido, proponemos lo siguiente. La demanda de habeas corpus se interpone ante el juez constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del derecho o donde se encuentre físicamente el agraviado, si se trata de procesos de detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas. Esto es muy importante porque buscamos precisar, detallar cuál es el juez competente en el caso de habeas corpus. Todos sabemos que es el juez penal de turno, pero en relación a la territorialidad es bueno especificarlo para que los jueces hagan suyo el caso al momento de recibir estas demandas y no corran traslado a sus colegas en otras jurisdicciones. Los jueces tienen que, como se dice comúnmente, hacerse cargo del caso, ponerse la camiseta de la justicia constitucional y defender los derechos a la libertad individual y derechos conexos que están siendo afectados en su jurisdicción y bajo su competencia. También en relación al habeas corpus buscamos modificar el artículo 35 referido a trámite en casos distintos. Proponemos la siguiente redacción. Si las circunstancias lo requieran, el juez, dentro de 72 horas de admitir la demanda, fija fecha para la realización de audiencia única. Después de escuchar las alegaciones de las partes, el juez, si se ha formado juicio, pronuncia sentencia en el acto o, en caso contrario, lo hará en el plazo indefectible de 3 días. Las partes pueden solicitar copia de los audios y videos de la audiencia pública. Esto es porque ya sabemos que los jueces penales, siguiendo la oralidad
y la virtualidad de los casos, se utilizan estos medios virtuales, estos medios de hacer las audiencias y sin la presencia física, como hacemos ahora en nuestras sesiones, y es bueno actualizar estas audiencias y los casos del habeas corpus. Y al mismo tiempo, establecer en relación a la temporalidad que tienen los jueces para resolver los casos, porque en el caso de habeas corpus es un caso especialísimo, aún dentro de los procesos constitucionales, porque busca garantizar el derecho a la libertad individual y sus derechos conexos. Siguiendo con las reformas a los procesos constitucionales, tenemos las reformas del amparo en relación al artículo 42 sobre el juez competente, muy similar a lo ya señalado por el habeas corpus, proponiendo lo siguiente: si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial, la demanda se interpondrá ante la Sala Constitucional o, si no lo hubiere, ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema es competente para resolver en segundo grado. Si la tendencia es desestimatoria, el agraviado puede interponer recurso al agravio constitucional en el plazo de ley. ¿Por qué especificamos el tema de competencia? Porque en el caso de las demandas de amparo contra la acción judicial, una demanda, un amparo contra estas sentencias que son dirigidas contra sentencias de salas o de la Corte Suprema. Si lo derivamos a un juez de primera instancia, conforme está establecido jerarquizadamente, casi eclesiástico, militarmente, nuestro poder judicial, el juez de primera instancia no va a revocar una sentencia, una resolución de un juez superior, de una sala superior, y menos de una sala conformada por magistrados supremos de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, viendo un poco la realidad de las cosas, tenemos que devolverle quienes se encarguen de resolver en primera instancia los casos de amparo contra resolución judicial, sea una sala constitucional, sea una sala superior del Poder Judicial que pueda enmendar, revocar una sentencia de una sala que tiene su mismo nivel jerárquico dentro del Poder Judicial. También proponemos la reforma del artículo 44 sobre el amparo, porque consideramos que se tiene que agregar los siguientes incisos en los derechos protegidos por el amparo, como es al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la libertad de conciencia y el derecho a objetar, y el derecho al agua potable. ¿Por qué incluimos estos derechos? Porque son derechos que se han ido incorporando a nuestro catálogo de derechos fundamentales y que consideramos que deben incluirse en el Código Procesal Constitucional para que de esta forma no hayan estos errores, más por los particulares y sus abogados de presentar demandas de habeas corpus por ejemplo, el tema relacionado con la libertad de conciencia o el libre desenvolvimiento de la personalidad, porque como tienen el tenor de libertad, lo conectan con el derecho a la libertad individual y derechos conexos, lo cual es un error. Y para evitar improcedencias liminares, es mejor establecer claro estos derechos que han sido incorporados recientemente a nuestro catálogo de derechos para que los particulares tengan claro, también los jueces, qué derechos son tutelados a partir del proceso de amparo. Sobre la reforma de la habeas data, tenemos la modificatoria del artículo 53, que es referido a la definición del banco de datos, que como ustedes saben es una incorporación reciente que se encuentra justamente protegido por la normativa de la Ley de Datos Personales y su protección, que también se hace a través de la habeas data. Y para ello modificamos o proponemos modificar el artículo 53 en relación a lo siguiente. Se entiende por archivo, registro, base o banco de datos a todo conjunto de datos organizado de información personal y que sean objeto de tratamiento o procesamiento físico, electrónico o computarizado, ya sea público o privado y cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. Lo único que hacemos es mantener la línea de la normativa actual del banco de datos personales relacionado a los últimos procesamientos de este Tribunal de Protección de Datos Personales. Es actualizar este articulado a nuestra nueva realidad jurídica. De igual forma,
tenemos el artículo 58 sobre la reforma de la Habeas Data, que establece lo siguiente sobre sus medidas cautelares, que sin perjuicio de las medidas cautelares establecidas en los artículos 18, 19 y 20 del presente código, el juez de oficio o a salud de parte podrá lo siguiente. Siguiente viñeta. Que mientras dure el proceso, se inscriba en el registro o banco de datos que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial. Disponer el bloqueo o la suspensión provisional de la difusión del dato o de la información sometida al proceso, cuando sea manifiesto su carácter discriminatorio, falso, inexacto, o si contiene información sensible o privada cuya difusión pudiese causar un daño irreparable. La colocación de sellos de seguridad en los ambientes de las entidades, la incautación por parte del juez y la verificación o reproducción de la información cuando el juez aprecie riesgo de su ocultación, desaparición o destrucción. ¿Qué buscamos con estas precisiones a las medidas cautelares de Habeas Data? Porque usualmente estas se aplica supletoriamente el capítulo del amparo. Lo que buscamos es aplicar supuestos detallados de cómo el juez puede proteger mejor los datos personales de los recurrentes, quienes pueden verse afectados en diferentes formas y en base a esas diferentes formas darle diferentes respuestas de protección. También, relacionado con la Habeas Data, buscamos modificar el artículo 64 relacionado con requerimiento judicial, proponiendo lo siguiente. El demandado está en la obligación de cumplir con el requerimiento al momento de contestar la demanda. Puede oponerse al requerimiento judicial si considera que la información no puede divulgarse por impedimento de ley. El juez resuelve en la audiencia única, dando al demandado un plazo de 3 días para cumplir el requerimiento si considera que lo solicitado es imprescindible para sentenciar. Esta decisión es inimpugnable. En relación al requerimiento judicial, en el Habeas Data lo que buscamos es una actuación rápida, efectiva, para que no se afecten los derechos, sobre todo la información sensible, de los recurrentes. Y para que no se afecte y no haya irreparabilidad, que es lo que usualmente sucede en estos casos, por la difusión, contenido de la información sensible, es importante una actuación rápida del juez. Y de esta forma, con esta reforma del artículo 64, pretendemos lograrlo. No se preocupen, estimados colegas, ya estoy terminando. Yo sé que es tedioso, pero es todo un código procesal constitucional y tenemos que reformular. En relación a las reformas al proceso de acción popular, pretendemos en el artículo 75 reformular la procedencia de la demanda. Al respecto, proponemos esta redacción. Las demandas contra resoluciones o actos no normativos son objeto del proceso contencioso administrativo. No implica sustracción de materia, la derogación de la norma objeto del proceso, ni la convalidación posterior por norma con rango de ley. Esto es solo para precisar cuál es el alcance y, obviamente, cuál es el objeto del proceso de acción popular y no se confunda con el contencioso administrativo. De igual manera, en el caso de la reforma del proceso de acción de inconstitucionalidad, tenemos la reforma del artículo 76, también sobre la procedencia de esta demanda, relacionado a este agregado. También procede contra decretos leyes y contra las reformas a la Constitución que han sido aprobadas sin el procedimiento agravado de reforma constitucional establecido en el artículo 206 y 32 de la Constitución y en sus leyes de desarrollo. Esto es para precisar, conforme la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que sí puede haber control constitucional de las reformas constitucionales en el ámbito, obviamente, formal del procedimiento de reforma constitucional según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Porque si bien no puede ser observada por el presidente de la República, estas reformas constitucionales sí puede haber un control constitucional del Supremo Intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, quien lo puede revisar, analizar a través del proceso de inconstitucionalidad. Siendo con este proceso sus reformas, tenemos también la reforma del artículo 106, que es referido al control constitucional de las normas derogadas, precisando lo siguiente. Si durante la tramitación del proceso de inconstitucionalidad las normas impugnadas fueran derogadas, el Tribunal Constitucional continuará con la tramitación del proceso en la medida que éstas continúen siendo aplicables a los hechos, situaciones o relaciones producidas durante su vigencia. El pronunciamiento que emite el Tribunal
no podrá extenderse a las normas que sustituyeron a las cuestionadas en la demanda, salvo que sean sustancialmente idénticas a aquellas. ¿Por qué proponemos esta precisión en el artículo 106? Porque de esta forma también zanjamos un problema que hay en el Parlamento y que ya había en casos similares que el Tribunal Constitucional ha tenido que resolver sobre la misma norma, sobre la misma temática de las normas, sobre hasta contenidos iguales, por insistencia del Congreso, sobre normas que ya declaró que eran inconstitucionales, que eran contrarias a la Constitución, pero que, por insistencia, los diferentes parlamentos interponían igual normativa que ya había sido declarada inconstitucional. Con esto esperamos que los colegas parlamentarios que nos vengan posteriormente en otros congresos tengan eso bastante claro. Siguiendo también con la acción de inconstitucionalidad, tenemos la reforma del 107 del Código, señalando lo siguiente, que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma requiere hasta 5 votos conformes. De no alcanzar esta mayoría calificada en favor de la inconstitucionalidad de la norma demandada, el Tribunal Constitucional dictará sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad. ¿Esto con qué objetivo? Para, obviamente, al precisar relacionado a los precedentes vinculantes, que se necesita también 5 votos conformes de los magistrados de los 7, en ese sentido, también haya 5 votos conformes para declarar que una norma es contraria a la Constitución y su marco constitucional. Ya terminando, no se preocupen, en referido al proceso competencial, tenemos la reforma del artículo 112, que es sobre la sentencia en los procesos competenciales y sus efectos, en que en los procesos competenciales la sentencia se obtiene con el voto conforme de 4 magistrados, siguiendo la línea que ya hemos señalado en la acción de inconstitucionalidad en relación a los precedentes vinculantes por el Tribunal Constitucional. Acá se busca lo mismo, pero teniendo en cuenta de lo que hablamos es la competencia de la parte orgánica de la Constitución en relación a un proceso que no es tanto un control normativo de constitucionalidad, sino más bien un control de las competencias y atribuciones de la parte orgánica de la Constitución. Por eso se da un voto menos. También tenemos reformas a las disposiciones finales. Buscamos modificar la segunda disposición final sobre los jueces especializados y señalando que en los distritos jurisdiccionales del Poder Judicial donde no existan jueces ni salas constitucionales, los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento son competencia de los juzgados especializados en lo civil o mixto, según corresponda, y en segunda instancia por las salas civiles correspondientes. En los procesos de habeas corpus, la competencia recae en los jueces de investigación preparatoria y en segunda instancia en las salas de apelaciones respectivas. Esto es todo, estimados colegas congresistas. Esto es lo que nosotros hemos propuesto desde el grupo de trabajo, que ustedes nos dieron la confianza para presentar un proyecto de reforma del Código Procesal Constitucional, y creemos que a través de lo que hemos establecido, no solo nosotros, sino también con diferentes especialistas, diferentes juristas en la materia, hemos podido alcanzarles el día de hoy una propuesta que creo que lo que busca es actualizar un Código Procesal Constitucional que ya ha venido desactualizado por las diferentes reformas constitucionales, por la diferente jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Constitucional y además por el cambio constante que ha tenido nuestra realidad jurídica y procesal. Eso es todo, estimado presidente Luis Valdés Farías, que yo tengo que exponer. Muchas gracias por el tiempo. Yo sé que me he excedido por el tema, pero yo creo que era bueno exponer todas las reformas que nosotros hemos presentado y que queremos que el pleno de esta comisión nos dé su voto a favor y pueda llevarlo al pleno lo antes posible. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los colegas